Con todos los datos que hemos anotado, las ecuaciones de calor, estamos en condiciones de resolver nuestro problema. Para ello vamos a volver al paso 2, en el cual hemos dicho que cuáles son las sustancias que absorben y cuáles son las que emiten calor. De ahí en el paso 3 escribimos ecuaciones para los distintos calores, ecuaciones que ahora en el paso 4 habremos de resolver. Q1 corresponde al calor emitido, al calor perdido por el agua en su proceso de enfriamiento desde los 100 grados hasta la temperatura final, que sigue siendo nuestra incógnita. Entonces estamos hablando del calor específico del agua por M1, la masa del agua, por temperatura final menos 100. Recordemos que la variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Así, reemplazamos, el calor específico del agua es 1, la masa de esta agua recién hervida corresponde a 200 gramos por TF menos 100. En este caso esto va a ser 200 TF menos 100 por 200, 20.000. Y ahí tenemos el primer calor calculado. Ahora vamos a calcular Q2, que corresponde al calor absorbido por el agua, por el hielo, cuando se está calentando desde los 10 grados bajo cero hasta 0 grados. Entonces anotamos el calor específico del hielo por M2 por la variación de la temperatura, que en nuestro caso va a ser simplemente 0 menos 10. Es decir, reemplazamos y nos da 0,5 por 20 por 0 más 10. ¿Ya? Obviamente 20 por 0 es 0, 20 por 10 es 200, multiplicado por 0,5 tenemos que Q2 va a corresponder a 100 calorías. Ahí. Ahora vamos a Q3. Recordemos que Q3 corresponde al cambio de estado de fase, es decir, cuando el hielo se convierte en agua. Anotamos la fórmula, que es ahí. Reemplazamos, tenemos que el calor latente del agua en su punto de fusión, es decir, a los 0 grados es 80 calorías por gramo, por la masa de los cubos de hielo, que son 20. En este caso vamos a tener que Q3 va a ser 1600 calorías. Por último está Q4, que va a ser, ahora nuestro hielo se derritió, por lo tanto debemos escribir el calor específico del hielo, que ahora es agua, perdón, por M2 por la temperatura final menos la temperatura inicial, que como nuestro hielo recién se derritió era 0 grados. Reemplazamos y esto nos va a quedar 1 por 20 por TF. Como podemos ver, esto nos da 20 TF Q4. Por último, ahora debemos reemplazar en la ecuación de calor del paso 3. Es decir, Q2 más Q3 más Q4 es igual a menos Q1. Reescribimos esto. Q2 más Q3 más Q4 es igual a menos Q1. Reemplazamos los valores obtenidos en Q2, Q3 y Q4, que van a ser respectivamente 100 más 1600 más
20 TF. Eso va a ser igual a menos, abre paréntesis, Q1. Y aquí corresponde Q1 a 200 TF menos 20.000. Entonces esto va a ser 200 TF menos 20.000. Desarrollamos el lado de la derecha. Bueno, vamos a reescribir mejor toda la ecuación. Vamos a sumar los 100 con los 1600 y eso nos va a dar 1700 más 20 TF es igual a, y ahora vamos a hacer el cambio de signo, menos 200, el menos, perdón, nos va a convertir en negativo el 200 TF, entonces nos va a quedar menos 200 TF, y el 20.000 que ahora está en negativo, multiplicado por el menos de afuera, nos va a salir un signo positivo de 20.000. Ahora vamos a agrupar todas nuestras temperaturas a la izquierda y nuestros números a la derecha. Entonces vamos a escribir 20 TF, el 20.000 que se encuentra restando, perdón, el 200 que se encuentra restando va a pasar sumando al otro lado, entonces va a quedar menos más 200 TF, va a ser igual a los 20.000 que estaban en un comienzo y estos 1700 que están sumando a la izquierda van a pasar restando a la derecha, menos 1700. Sumamos a ambos lados y vamos a observar de que 220 TF va a ser igual a 18.300. Como vemos, nuestro problema ya está casi resuelto y lo único que nos falta es este 220 que está multiplicando al TF, pasarlo dividiendo. Entonces va a ser, la temperatura final va a ser 18.300 dividido 220. Ingresamos esto en la calculadora y nos va a quedar que la temperatura de nuestra taza de té va a ser de 83,18 grados Celsius. Y ahí hemos resuelto un problema de equilibrio térmico. Como se ve, los 4 pasos permiten esquematizar el proceso tal que al último, cuando vamos a reemplazar en nuestra ecuación, ya tenemos todos los datos que nos permiten calcular nuestra solución.